En Grupo Mi Radio, hacemos comunicación. En radio y televisión, Esther, Roberto, Radiovisión Juvenil. Hay un verdadero acontecimiento del que la capital tamaulipeca es la sede cada tarde. La ciudad se convierte en el escenario de miles de urracas que se ubican en la copa de los árboles y los jardines. Así es, este acontecimiento se remonta hace muchos años, cuando a Ciudad Victoria se le conocía como la ciudad de las cotorras. Según se dice, se le denominaba así por las parvadas de pericos verdes y el ruido característico que llamaba la atención a los transeúntes, las cuales, sin saber a ciencia cierta el porqué, fueron desapareciendo. Sin duda, un fenómeno muy interesante que se presenta en la capital del estado, del cual la gente puede ser testigo cada tarde. Llueva o truene, haga frío o calor, esas aves siguen siendo fieles a su tiempo milenario. Pero alguien que nos puede hablar más sobre este tema es el biólogo Héctor Arturo Garza. Platíquenos un poco acerca del comportamiento y las características principales de estas aves aquí en la capital del estado. Y lo que hacen aquí en la parte de la central es que son especies que están tomando la oportunidad del ambiente, las condiciones de la ciudad para venir a refugiarse. Entonces son especies que durante el día salen de la ciudad a áreas agrícolas, a áreas ganaderas, a alimentarse, y durante la noche llegan a esta parte de la ciudad buscando refugio, y con esto se liberan de depredadores. En el caso de las urracas o los anates mexicanos, que es la especie más común, ¿sí? Es una especie que tiene la cola muy larga. Las urracas son aves meramente de aquí del estado de Tamaulipas. Se encuentran durante todo el año aquí en Tamaulipas, pero tienen una muy marcada estacionalidad dentro de la ciudad. Entonces, durante ciertas épocas del año vienen y están ocupando las zonas de la plaza, pero durante el resto del año algunas realizan unas migraciones más hacia el sur, sobre todo en la época de invierno, buscando protegerse un poquito de los nortes. Pero son especies de aquí de México. En algunas otras partes del país se le ha intentado correr, desde cortando los árboles para evitar que se posen ahí. Ha habido intentos de meter algunas aguilillas o búhos o otras especies silvestres que puedan atacarlas, pero como son tan numerosos, terminan estas atacando a veces a los depredadores para defenderse. Te pudiera decir que son miles de aves las que llegan a ocupar un solo lugar. Y hay otras consecuencias que puede traer el que las especies estén aquí. Por ejemplo, pueden ser transmisoras de enfermedades hacia la comunidad humana, como leptospirosis y algunas otras enfermedades por hongos que puedan causar problemas respiratorios o problemas en la piel. Y esto se incrementa mucho durante las épocas de lluvia, porque empieza a llover y todo el excremento de estas aves empieza a tener olores muy, muy desagradables para la gente que vive alrededor, pero a su vez con la humedad se empiezan a procrear hongos, bacterias, y empiezan a proliferar y pueden llegar a causar problemas en esas regiones. En el caso, por ejemplo, de las aves que están aquí en la parte de la central, muchas de ellas durante el día se trasladan a la zona del relleno sanitario de aquí de Ciudad Victoria. Entonces, si tú vas al relleno sanitario, ahí las vas a ver en la mañana. Y de ahí regresan otra vez a protegerse a las zonas aquí de Ciudad Victoria. Entonces están trayendo... Bueno, ¿cómo controlar estas aves? Yo creo que habría que tomar medidas muy importantes de cómo poder controlar estas aves, no tanto para evitar que lleguen aquí a la ciudad, o no tanto para evitarlas o exterminarlas, no, yo no hablaría de ese sentido, sino que a lo mejor pudiéramos establecer algunas medidas para reducir la cantidad de aves que llegan aquí a Ciudad Victoria, utilizando proyectores de luz que puedan iluminar las zonas esas durante la noche, y a lo mejor lo que estaríamos ocasionando es que no estuvieran tan concentradas en una parte de la ciudad, sino que se estuvieran dispersando a más lugares. En algunas otras partes, por ejemplo en Soto la Marina, tomaron la decisión de que estaban llegando mucho a la plaza pública de ahí, y tomaron la decisión de cortar todos los árboles. Sí, pues las aves ya no llegaron a refugiarse ahí, pero buscaron zonas alrededor en las casas que están ahí para protegerse. Lo cierto es que aún tras el paso de los años, la industrialización de la zona y los cambios climáticos no han desaparecido este espectáculo, que solo basta observar la copa de los árboles para apreciar a las aves que enmarcan el atardecer de Victoria. En Grupo Mi Radio, hacemos comunicación. En radio y televisión, Esther, Roberto, Radiovisión Juvenil.